Dice el canto que entonaba nuestra hermana: oh gloria a Dios, oh gloria a Dios. En medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de los momentos difíciles, siempre debemos decir: oh gloria a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, así como están de pie, escucha lo que dice el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, verso 23 al verso 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en todo tiempo tú estás, Señor, con nosotros. Te ruego que en esta hora hables a través de tu Espíritu Santo, Señor, a la mente y el corazón de los que estamos aquí y de los que han de escuchar este mensaje, Señor. Te lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, amigos, Iglesia del Señor. Estamos sentados y meditando hace un momento, meditando en la vida, en lo que tenemos que vivir, en lo que tenemos que pasar, en las situaciones que tenemos que vivir a diario. Recordé una ilustración de un día mirando hacia el suelo, encontré que había una pequeña hormiga. Estaba yo sentado en el patio de mi casa y en ese momento miré una pequeña hormiguita que iba pasando. Me llamó la atención aquella pequeña hormiga porque había algo diferente en ella. Y la diferencia que había en esa hormiga del resto de las hormigas es que esa pequeña hormiga llevaba sobre su costado una pequeña hojita. Y me llamó la atención porque la hormiga iba sola. Normalmente las hormigas siempre van en conjunto con otras. Y aquella hormiga iba sola caminando en el suelo. Y en su costado llevaba una pequeña hoja. Para mí era una insignificante hoja, pero para esa hormiga era una grande hoja, era un grande peso. Y me llamó la atención que cuando aquella hormiga iba recorriendo, llegó hasta un límite donde tenía que pasar una pequeña grieta. Yo lo miré como una pequeña grieta, insignificante para mí, pero para esa hormiga había llegado a una grande grieta, a un gran obstáculo, a un gran impedimento. Y yo dije: bueno, ¿qué va a suceder? La cosa se estaba poniendo emocionante. La hormiga pequeña, en su costado una pequeña hoja, y había llegado a un límite, había llegado a un tope, a donde había una pequeña grieta. Para mí, una grande grieta para ella. Y después de algunos pequeños segundos, me llamó la atención que la hormiga, después de contemplar lo que había por delante, yo dije: ¿qué irá a hacer esta hormiga? Y para mi sorpresa, hermanos, aquella hormiga que llevaba una pequeña hoja, una carga grande para ella por su diminuto tamaño, tomó la hojita que llevaba en su costado y la puso sobre la pequeña grieta que había delante de ella. Esa pequeña grieta para mí, pero una grande grieta para la hormiga. Cuando aquella hormiga coloca aquella hoja que llevaba en su
en su costado, coloca la hoja sobre la grieta. Y lo más sorprendente de esto, hermanos, que siendo un pequeño y diminuto ser, coloca la hoja sobre la grieta y pasa del otro lado de la grieta. Me quedé sorprendido después de aquel gran suceso que había yo contemplando. Mire que la hormiga, después de pasar la grieta, toma nuevamente su hoja y se la coloca sobre su costado y continúa su camino. Y me quedé pensando un momento, me quedé reflexionando sobre esto, porque realmente es una gran enseñanza. Y se me vino a la mente porque muchas veces somos semejantes a esta hormiga. Venimos por la vida cargando una serie de dificultades, de problemas, de cargas, problemas económicos, problemas familiares, problemas emocionales. Venimos cargando una serie de cosas que no nos permiten ser felices. Queremos servir a Dios, queremos tener una familia preciosa, queremos ser felices, queremos tener paz. Pero traemos sobre nosotros una gran carga. Y muchas veces esa carga para nosotros es un impedimento, es un gran obstáculo. Y llega el momento, hermanos, donde nos damos un tope, llegamos a una gran cima. Llegamos a una gran grieta y ya no sabemos qué hacer. Los problemas nos están consumiendo, las enfermedades nos están agobiando, los problemas nos están matando y ya no sabemos qué hacer. Y empieza muchas veces el enemigo a maquinarnos ideas y decir: en balde buscas a Dios, en balde sirves a Dios. Y el diablo viene a ponernos pensamientos para que retrocedamos. Pero muchas veces, hermanos, esas cargas que nosotros cargamos, ese peso que llevamos en nuestro costado, hermanos, es la herramienta que Dios nos da para cruzar del otro lado. Nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras aflicciones, es el medio que Dios usa para que usted pueda pasar del otro lado. Para que usted pueda pasar esa gran cima, esa gran grieta. Aunque muchas veces tengamos que llorar, aunque muchas veces tengamos que derramar nuestras lágrimas, viendo la magnitud de la inmensidad del gran obstáculo, Dios pone esas cargas para que nosotros podamos pasar del otro lado. Y cuando pasamos del otro lado, hermanos, nos damos cuenta que Dios nos da el medio para salir victoriosos. Así que si usted viene en esta noche cargado de problemas, de dificultades, vienes triste porque te ha ido mal en esta semana, hermanos, dile al Señor: oh, gloria a Dios. Porque tus problemas son los medios que Dios va a usar esta noche para que usted pase del otro lado, a ese lugar santo y precioso donde hemos de confiar en el Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, una historia preciosa, una historia poderosa que muchos de nosotros hemos leído, y cada vez que leemos esta parte de la Biblia encontramos una enseñanza que nos llena a nosotros de esa esperanza, de esa confianza de que hemos creído en un Dios vivo. Ya el maestro había predicado, ya Jesús había iniciado su ministerio, ya Jesús había sanado a ciertos enfermos, había hecho milagros. La gente estaba interesada en conocer quién era ese Jesús. La gente escuchaba que un cierto Jesús estaba haciendo milagros y la gente se conglomeraba porque quería conocer a Jesús. Vivimos en un mundo donde se está predicando, donde se está hablando del Evangelio, y mucha gente escucha hablar de Jesús. Y mucha gente ha experimentado cambios cuando viene a los pies de Cristo Jesús. Así era la vida en ese tiempo. La gente estaba necesitada de un evangelio puro. La gente iba donde Jesús se paraba, donde Jesús empezaba a proclamar ese evangelio diferente, y la gente se daba cuenta que lo que Jesús hablaba era algo que llenaba sus vidas. Era algo que quitaba esa carga que ellos venían trayendo en sus vidas. Y dice la palabra del Señor que después de que el Señor Jesús ya había hecho milagros, después de que el Señor Jesús había hecho grandes maravillas, el Señor lo mandó pasar del otro lado. Su ministerio tenía que continuar.
Sabía Jesús que en cada rincón, que en cada aldea, que en cada lugar había un hombre necesitado. Sabe Jesús Nazareno, el Hijo de Dios, que en diferentes partes del mundo, que en tu hogar, en tu familia, que en tu vida hay necesidad de Cristo Jesús. Por eso usted está en esta noche aquí. Por eso usted está escuchando este mensaje. Por eso usted está viendo este mensaje. Porque sabe el Señor que hay una gran necesidad en tu vida. Y dice la palabra del Señor que mandó el Señor pasar del otro lado del mar. El Señor se dirigía a Gadara. Ustedes conocen la historia del Gadareno, pero no vamos a entrar de lleno a ese asunto. Y dice la palabra del Señor, y entrando él en la barca, entró Jesús en la barca, y con él, dice, también iban sus discípulos, le siguieron. Los discípulos eran testigos de lo que Jesús estaba haciendo. Cada milagro que el Maestro hacía, los discípulos podían contemplar el poder, la gloria de Dios manifestando a través de estas obras. Pero dice la palabra del Señor que llegó el momento en que el Maestro tenía que cruzar. Y dice la palabra del Señor que entró en la barca. Allí estaba el Maestro, dirigiéndose a un lugar donde había necesidad de que el Evangelio tuviese que llegar. Allí estaba el Maestro dirigiéndose a tu vida, a tu hogar, a tu familia, a tu gran necesidad. Pero dice la palabra del Señor que entró en la barca. Y es que esa barca, hermanos, a la que la Biblia nos menciona en esta noche, representa tu vida. Esa barca a la que el Señor Jesús entró, a la que el Señor Jesús se subió, representa tu vida. Representa la vida de cada uno de nosotros. Nuestra vida está rodeado de problemas, de dificultades, pero en medio de todo eso, allí está Jesús. Allí está Cristo. En nuestra vida siempre Jesús está hablando, Dios está hablando, el Señor está tocando las puertas de nuestras vidas, de nuestro corazón, y nos está diciendo que en medio de los problemas, que en medio de las dificultades, allí está el Señor. Y dice la palabra del Señor que también iban con él sus discípulos. Pero sucedió algo tremendo, hermanos. Dice la palabra del Señor que ya estando el Señor en la barca, y ya estando los discípulos con él, sucedió algo tremendo. He aquí, dice la palabra del Señor, se levantó en el mar una tempestad tan grande. Una tempestad tan grande. Allí iba el Maestro, sus discípulos en medio del mar. Y lo que muchos no habían pensado eran las dificultades que venían por delante. Los discípulos estaban seguros que iban con el Maestro. Los discípulos estaban seguros que iban con aquel hombre que hacía milagros, pero no sabían lo que venía por delante. Ellos no se imaginaban que iban a ser testigos de un acontecimiento tremendo, algo horrorífico para ellos nunca antes vivido. Muchas veces nosotros no nos imaginamos lo que este tiempo nos va a deparar. Yo recordando hace algunos días, todavía estábamos terminando el año 2025, iniciando el año 2026, y decíamos, viene este año cargado de proyectos, de metas, pero no sabemos qué nos depara este 2026. Y conforme vamos iniciando, conforme vaya viviendo este tiempo, este año, nos vamos dando cuenta que cada día se van presentando muchas cosas, muchas dificultades. Tenemos que ser testigos de algunas experiencias que van a causar dolor en nuestras vidas. Nunca nos imaginamos que en este año 2026 alguien de nuestra familia tenía que morir. Nunca nos imaginamos que en este año 2026 tenemos que pasar grandes conflictos, que en este año tenemos que llorar, que en este año tenemos que pasar dificultades y que muchos de nosotros vamos a terminar cansados, agotados, agobiados. No nos imaginamos qué nos depara el resto de este año. Quizás muchos de nosotros tengamos que enfermar. Quizás muchos de nosotros tengamos que accidentarnos. Quizás muchos de nosotros tengamos que perder a un ser querido. No sé qué nos depara el resto de este año. Así era la vida de los discípulos. Ellos se subieron a la barca con el Maestro, pero no sabían lo que venía por delante. Dice la palabra del Señor que ya estando en la barca, la vida de los discípulos estaba en las manos del Señor. Y es que dice la palabra del Señor que cuando el Señor estaba en la barca y allí también sus discípulos, sucedió algo.
Entonces dice, se levantó en el mar una tempestad tan grande. Y es que el mar donde esta barca estaba, este mar donde esta barca donde Jesús el Maestro estaba y sus discípulos, representa el mundo en el que vivimos. Sabemos que el mar es grande, es inmenso, y que dentro del mar hay una inmensidad de seres vivientes, pero también hay peligros, pero también hay riesgos, pero también hay dificultades. Y es que este mar es el mundo en el que nosotros vivimos. El mar es precioso, el mar es hermoso, pero también es peligroso. El mundo en el que nosotros estamos es hermoso, es precioso ver las obras del Señor, pero es un mundo muy peligroso. Es un mundo lleno de peligros, donde el diablo hoy en día está acaparando la vida de la sociedad, donde el enemigo está influyendo en la mente, en el corazón, en la vida del ser humano, donde el mundo se está contaminando por el pecado, donde la maldad está aumentando día tras día, donde el hombre se ha alejado del camino del Señor para ir en pos de los deleites del mundo, donde el enemigo está trabajando para que la gente se prostituye, para que la gente se pierda en el pecado, para que la gente viva en adulterio, en fornicación. El diablo está trabajando en este mundo hermoso para que usted caiga en pecado, para que usted se aleje del Señor, para que usted, mientras esté en esta barca, empiece a experimentar una serie de dificultades. Y allí estaban los discípulos en medio del mar, en medio de ese gran y anchuroso mar. Entonces dice la palabra, se levantó en el mar una tempestad. Pero no era una tempestad cualquiera, dice la Biblia, que era tan grande que las olas cubrían la barca. Era algo tremendo. Yo no sé si no nos imaginamos esto, pero el hecho de estar en el mar, en medio del mar y en una barca, con el simple hecho de estar allí causa un poco de pavor. Imagínense ustedes estar en el medio del mar, solos, y de repente una gran tempestad se levanta y olas que cubrían, dice la Biblia, cubrían la barca. No eran olas pequeñas, eran olas grandes. La barca se movía de lado a lado. La barca tenía la posibilidad de que se hundiese. Y yo me imagino a los discípulos desesperados y muchos de ellos afligidos, diciendo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a morir. Ellos estaban aterrorizados, hermanos, por lo que estaban viviendo. Era una experiencia tremenda. Así es la vida del ser humano. Estamos en medio de una inmensidad, de un mar esplendoroso, pero muy peligroso. Y muchas veces esas olas vienen a nuestras vidas, que son olas de peligros espirituales. Los problemas empiezan a venir a nuestras vidas, las dificultades empiezan a venir a nuestras vidas, y empezamos a recibir el golpe de esas olas tremendas, de esas olas tan grandes que empiezan a cubrir nuestras vidas, que empiezan a cubrir nuestra barca, y ya no podemos más, y nos desesperamos y nos angustiamos y decimos, Señor, ¿qué hacemos? Y muchos optan por la puerta falsa diciendo, yo ya no puedo más en este mundo. Mi esposa me ha abandonado, mi esposo me ha abandonado, mis hijos ya no me hacen caso, ya no tengo trabajo, todo me sale mal, ya no puedo más. Y empezamos a recibir esas grandes olas, y el diablo empieza a bombardearnos, dice el salmista, empieza a lanzar dardos ardientes, empieza a lanzar saetas ardientes, empieza a lanzar todo tipo de peligro para que usted caiga de la barca. Empieza a lanzar todo tipo de dificultad para que usted empiece a creer que está perdido, que ya no hay nada que hacer, que el pecado ha llegado a tu vida y que ya no hay remedio en tu vida. Por eso mucha gente se refugia en el alcohol, por eso mucha gente se refugia en la droga, por eso mucha gente opta por quitarse la vida o incluso irse de los templos, porque ya no pueden más. Ya no pueden más. Así era la vida de los discípulos, dice la palabra del Señor. Estaban desesperados, estaban afligidos, pero sobre todo, hermanos, tenían miedo de lo que fuera a suceder. Yo no sé cuántos de ustedes tienen miedo. Miedo a pensar en la muerte, miedo a pensar en lo que pueda suceder el día de mañana. Hay gente que viven aterrorizados, miedo a qué va a suceder, yo no sé qué va a pasar mañana.
¿Y si mañana me muero? ¿Y si mañana se muere alguien? ¿Y si mañana pasa esto? Y empezamos a tener una serie de dificultades y empezamos a tener miedos. Porque ya no aguantamos más las dificultades y nos empezamos a desesperar porque las olas empiezan a cubrir nuestra barca. Pero dice el Evangelio según San Juan capítulo 10 versículo 10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan vida en abundancia. El diablo está trabajando astutamente para que usted se desespere. Está trabajando para que usted diga: yo no tengo tiempo para Dios. Me estoy muriendo en el pecado, me estoy muriendo en las dificultades, pero yo no tengo tiempo para Dios. Y es que lo que el enemigo quiere, amados hermanos, iglesia, es que usted muera en pecado. Es que en medio de ese mar tempestuoso, en medio de esas olas grandes, usted no confía en Dios. Usted opte por saltar de la barca y terminar con su vida. Lo que el diablo quiere es exterminar tu vida espiritual y física, para que usted muera en pecado. Y morir en pecado implica ser llevado al lugar de tormento. Porque sabe el enemigo que su tiempo se está terminando, su tiempo se está acabando. Por eso es que hoy más que nunca, en este anchuroso mar del mundo en el que estamos viviendo, se está promoviendo el ocultismo, se está promoviendo la magia negra, se está promoviendo el espiritismo, para que la gente se vaya más por el ocultismo, para que la gente consulte a los espiritistas, para que la gente se separe de Dios, para que la gente confíe en lo oscuro, en las tinieblas, para que la gente pueda saltar de su barca y terminar con su vida espiritual. Pero dice la palabra del Señor que en medio de esta gran tempestad, en medio de esta gran situación que los discípulos estaban viviendo, dice, pero Él dormía. Algo maravilloso. Mientras los discípulos estaban desesperados, mientras usted está desesperado, llorando, mientras usted está desesperando porque ya no sabes qué hacer, dice la palabra del Señor que allí estaba el Maestro. Allí estaba dentro de la barca, pero el Señor Jesús, dice la Biblia, pero Él dormía. Y cuando el Señor estaba en la barca y dormía, representa la paz que solamente Jesús el Cristo puede darnos. La paz que solamente Jesús nos puede dar en los momentos de dificultades. Por eso el salmista en Salmos 91 versículo 1 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Podrá el enemigo lanzarte dardos, lanzarte saetas, lanzarte artimañas, pero si usted confía en Cristo Jesús, te vas a dar cuenta que en Jesús hay paz. Pero Jesús dormía en medio de las dificultades. Allí está el Señor en medio de tu vida, de problemas, de dificultades. Allí está el Maestro. Entonces dice: enseguida vinieron sus discípulos. Yo no sé cuántas cosas habrán hecho los discípulos. Tal vez habían lanzado la ancla, tal vez habían buscado la forma de resguardar su vida. Tal vez usted ha buscado la forma de ponerse un chaleco salvavidas espiritual, buscando la forma de remediar tu problema, tus dificultades con el mejor psicólogo. O tal vez has ido con alguna persona para que te aconseje porque usted quiere salvar su vida y buscas un chaleco espiritual, pero no encuentras remedio. Ya los discípulos habían buscado la forma de salvar su vida. Entonces dice la palabra del Señor, vinieron sus discípulos, pero estos venían, dice, desesperados, angustiados, afligidos, y le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos, porque perecemos. Señor, estamos muriendo. Esos discípulos que habían sido testigos cuando Jesús sanaba, esos discípulos que habían visto el poder de Dios cuando el Señor sanaba a los enfermos, ahora estaban desesperados. Sabían que Jesús estaba allí, pero no habían creído en el poder absoluto de Él. Entonces le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos, porque estamos en medio del mar, porque nuestra barca se está hundiendo, porque estamos a punto de morir. Es la misma situación que sucede en nuestras vidas.
sino es cuando la muerte viene, cuando los problemas ya no nos dejan vivir en paz, cuando el médico te dice que tienes una enfermedad incurable, o cuando te das cuenta que ya no hay remedio para tu situación. Nos desesperamos tanto, lloramos amargamente, nos afligimos y le decimos al Señor: Señor, escúchanos, porque estoy muriendo. Porque estoy, Señor, muriendo lentamente. Había una desesperación en los discípulos. Aún no entendían, hermanos, que el que estaba con ellos era el mismo Jesús, el Hijo de Dios. Yo no sé cuántas veces has escuchado que Dios tiene poder, pero no hemos entendido realmente que el Dios al que nosotros adoramos es un Dios vivo y poderoso. Es un Dios que resucitó de los muertos. Es un Dios que le dio vida a Lázaro. Es un Dios que libertó a los endemoniados. Y es un Dios que puede darte libertad. Es un Dios que puede rescatar tu alma y tu vida en medio de este anchuroso mar del mundo de pecado en el que estamos viviendo. En medio de la aflicción tú necesitas reconocer que allí está Jesús. En esa barca que es tu vida, en todo el tiempo que tú has estado en esta barca, hermanos, allí ha estado Jesús. Y ¿saben qué es lo más interesante? Que Jesús está allí, está descansando. Jesús está en paz, esperando el momento que en medio de tu desesperación tú puedas entender que hay una oportunidad de venir a Cristo Jesús. Que tú puedas entender que en medio de tu desesperación allí está la paz de Jesús. Pero necesitamos entender que allí está el Maestro. Entonces Jesús le dijo: hombres, ¿por qué teméis? Son hombres de poca fe. ¿Acaso no han visto el poder de Dios? ¿Acaso no han escuchado que en Cristo Jesús hay poder? Entonces el Maestro le dice: ¿por qué teméis? ¿Por qué tienen miedo a morir? ¿Por qué tienen miedo a este mundo? ¿Por qué tienen miedo a las dificultades? Si ustedes han escuchado que hay un Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra. Pero es que los discípulos no habían entendido. Los discípulos no habían creído. Los discípulos no habían experimentado ese cambio. Usted puede estar en la iglesia todos los días. Usted puede leer la Biblia. Usted puede conocerse la Biblia desde el inicio al término. Pero si no has tenido un encuentro personal con Cristo, usted no sabe la magnitud del poder que Cristo tiene. Por eso era una presa fácil para el diablo. Por eso el diablo te zamarrea. Por eso el diablo te golpea espiritualmente, para que usted deje de confiar en Dios. Pero dice la palabra del Señor: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Salmos 34:6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Necesitamos, hermanos y amigos, entender que en medio de este mundo de pecado, que en medio de este mundo que día tras día se va consumiendo en el pecado, hay una esperanza, hay una oportunidad. En medio de tus problemas, de tus dificultades, en medio de lo que tú estás pasando, hay una esperanza. Y esa esperanza se llama Cristo Jesús. Entonces dice la palabra del Señor: levantándose el Señor Jesús, reprendió a los vientos y al mar. Y dice la palabra del Señor que después de esta gran tormenta, después de estas grandes olas que cubrían la barca, dice, se hizo una gran bonanza. Y es que no hay poder sobre la tierra que pueda resistirse al poder de Dios. Aún el mismo diablo y sus demonios, que día tras día están destruyendo tu vida, día tras día están atormentando tu alma, día tras día están buscando la forma de que usted se aleje de Dios para que te pierdas en el pecado, no pueden resistir el poder de Dios. No pueden resistir la grandeza de Dios. Y allí estaba el Maestro. Entonces dice, se levantó Jesús después de que los discípulos vinieron delante de él desesperados, angustiados. El Señor se levantó en la barca y entonces dice la Biblia, reprendió a los vientos, reprendió al mar, reprendió a los demonios, reprendió a todos tus problemas, reprendió a todas tus dificultades, dice la Biblia, y en ese momento se hizo gran bonanza. El mar se empezó a tranquilizar. Las olas dejaron de golpear la barca.
Y en ese momento, dice, vino una paz tremenda en ese lugar. Ya el momento de angustia, el momento de aflicción había pasado. Yo me imagino a los discípulos sorprendidos, admirados, porque cuando Jesús se pone de pie y reprende a los vientos, hermanos, el mar le hizo caso al Señor. Es que no hay nada sobre la tierra que no pueda rehusarse al poder de Dios. Aún tus problemas, aún tus dificultades. Hay mucha gente hoy en día que están encadenados por el pecado. El diablo te tiene sujetado por el pecado, te tiene amarrado en el pecado, que tú no puedes dejar el pecado. Están luchando con una vida de adulterio, con una vida de pecado a ocultas. Estás practicando algún pecado y el diablo te tiene tan encadenado que no puedes libertarte, que no puedes soltarte. Pero Jesús ha venido en este momento, ha venido a tu vida. ¿Saben para qué, hermano? Para darte grande bonanza, para darte paz en medio de las dificultades, pero sobre todo para darte esperanza en este mundo de pecado, para darte esperanza de que en Cristo Jesús hay vida y vida eterna, para darte esperanza que después de la muerte viene algo tremendo. Viene la oportunidad de vivir por la eternidad con Cristo Jesús cuando buscamos a Jesús el Cristo. Y dice la palabra del Señor que en ese momento, cuando Jesús se pone de pie y reprende a los vientos y al mar, los hombres que iban en esa barca, dice, se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién realmente es este hombre que tiene poder y potestad para tranquilizar el mar? Así es el poder de Dios. Dios tiene poder para libertarte. Dios tiene poder para romper las ataduras que hay en tu corazón. Ese odio, ese rencor, esa envidia, ese pecado que te está agobiando, que te está consumiendo. El Señor puede romper esas cadenas y puede darte gran bonanza. Y que realmente una vida en Cristo es diferente. No es solamente practicar una religión, no solamente venir a una iglesia, no es solamente leer la Biblia. No, la gente está creída que con el hecho de profesar una religión, una denominación es más que suficiente. Los templos están llenos, los lugares están llenos, pero la gente todavía tiene un corazón corrompido, un corazón totalmente sucio, entenebrecido, endurecido por el pecado. Los templos están llenos, pero los corazones están endurecidos. Y eso es lo que el diablo está haciendo en muchos lugares, y la gente está muriendo en pecado. Pero Jesús está aquí. Jesús ha venido a tu barca, Jesús ha venido a tu vida, hermano, y se ha levantado con poder, se ha levantado en gran poder para reprender todas aquellas artimañas y darte gran bonanza. Y es que no hay cosa más hermosa en la vida que sentir esa paz que solamente Cristo nos puede dar. No hay cosa más bonita en la vida que decir y levantarse durante todos los días y decir: gracias, Señor, porque me siento en paz. Si tú me permites vivir, Señor, yo sé que va a ser para tu gloria, pero si el día de mañana he de morir, yo sé, Señor, que voy a morir en paz. Yo sé que estoy en paz, Señor, porque estoy en comunión contigo. Ya hay gran bonanza en mí, Señor. Pero qué tremendo es cuando la conciencia te acusa y te dice que vives en pecado. Qué tremendo es cuando tu conciencia te acusa que estás viviendo mal. Que si hoy el Señor viene en este lugar, te quedarías, porque el pecado que hay en ti no te permite entrar en un lugar santo. Recuerden, estimados hermanos y amigos, que el tiempo del Señor está cerca. El Señor Jesús vino a la tierra, hizo grandes maravillas para darnos a conocer el gran amor de Dios, pero también que los tiempos están cercas. Hoy más que nunca necesitamos venir a los pies de Cristo. Hoy más que nunca necesitamos entregar nuestras vidas, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro corazón al servicio del Señor. Entonces dice la palabra del Señor, los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este? ¿Quién es este hombre que puede dar paz y tranquilidad, que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este hombre que tiene poder para quebrantar el corazón, para hacer de ti un hombre diferente, para darte paz,
para romper las cadenas que hay en tu vida. ¿Quién es este hombre? Déjame decirte que este hombre es Jesús Nazareno, el Cristo, el enviado, el Hijo de Dios, el que se entregó en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre bendita para darte vida. Pero tú necesitas entender que allí está Jesús, que Jesús está en tu barca y que ahí ha estado Jesús siempre. El problema es que usted no se ha detenido a mirar, porque no has tenido tiempo para mirar que Jesús está ahí, porque solamente estás mirando esas grandes olas de problemas, solamente estás mirando esas grandes olas de dificultades, y no te has dado cuenta que Jesús está allí y que Jesús te está hablando y que el Señor te está llamando y que tu tiempo está cercano para que un día usted pueda entender que el día final viene, que el día del juicio viene y que la venida del Señor está pronta. Porque la Biblia dice que el Señor vendrá con poder y gran gloria. Los tiempos que estamos viviendo, hermanos, nos están diciendo que la venida del Señor está cerca. Guerras, rumores de guerras, hambre, peste, destrucciones, hombres amadores de sí mismos, que han cambiado el uso natural por cosas que no son naturales. El pecado está grandemente aumentado en el mundo, en la sociedad. El mundo va a ser destruido y necesitamos venir a los pies de Cristo Jesús. Yo no sé qué tan grande sea tu problema, qué tan grande sea tu dificultad, pero por más grande que las olas sean y por más golpeado que tú estés, Jesús está allí. Y el Señor Jesús te dice: venid a mí todos los que estáis cargados, cansados, trabajados, y yo os haré descansar. Así que en esta hora el Señor te está llamando, el Señor Jesús está allí, pero tú necesitas darte cuenta que el Señor Jesús te ama tanto, que aún tú en medio del pecado, el Señor te sigue dando la oportunidad. Hoy es el tiempo, hoy es la oportunidad. El día de mañana puede ser demasiado tarde. La invitación es para todos. Tal vez seamos parte de la iglesia, seamos parte de alguna religión, de alguna denominación, pero si no hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, no tenemos entrada en el reino de los cielos. Porque la Biblia dice que la puerta de entrada es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie puede ir a Dios si no es por medio de Cristo Jesús. Pero lo que el diablo no quiere que tú sepas, lo que el diablo no quiere que tú entiendas, es que el tiempo se está acabando y que hay un lugar horrendo preparado para el diablo y sus demonios, pero también para todos aquellos que nunca tuvieron tiempo para Dios, que nunca han querido nada con el Señor, que toda la vida han creído que con el hecho de estar en un templo es suficiente. No, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y el Señor nos llama a cuenta, a que nuestros pecados, aun cuando sean tan negros, sean limpiados, sean purificados, para que podamos entrar en el reino santo. Realmente Dios te ama, realmente Cristo te ama. Así que la oportunidad está allí. Yo quiero decirte en esta noche que el Señor ha venido a tu barca, que el Señor ha venido a tu barca, y en medio de tus olas de dificultades, el Señor quiere darte grande bonanza. Pero de ti depende venir a los pies de Cristo o continuar en esa barca y que las olas te destruyan, que el mundo te destruya, que el enemigo te lleve al infierno. De ti depende, porque la salvación es para todos, pero la oportunidad solamente la aprovecharán aquellos valientes, aquellos que estén dispuestos a venir a los pies de Cristo. Si tú has entendido este mensaje en esta noche, yo quiero invitarte a que tú te des la oportunidad y te pongas de pie y le digas al Señor: Señor, reprende estas olas de tempestades que hay en mi vida. Señor, dame bonanza. Yo quiero que tú entres a mi vida y a mi corazón. Yo quiero ser diferente, yo quiero servirte, yo quiero sentir esa paz que solamente tú me puedes dar. Ponte de pie, hermano, iglesia del Señor, pónganse de pie. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, en que siendo nosotros aún malos, en que no teniendo tiempo para Dios, Dios te sigue llamando, Dios te sigue buscando.
¿Saben por qué? Porque Dios te ama. Si Dios no te amara, no se predicara. Si Dios no te amara, Jesús no hubiese entrado en esa barca. Si para Jesús no hubiesen sido importantes sus discípulos, los hubiese dejado allí que se murieran. Si para Jesús tú no fueras importante, el Señor te dejara morir en pecado. Pero Jesús te está llamando, Cristo te está llamando en esta noche. Cierra tus ojos y dile al Señor en esta hora: Padre bendito, te doy gracias, porque ahora entiendo que has entrado en mi barca. Porque ahora entiendo, Señor, que tú has estado allí, pero que no me he dado cuenta, Señor. Por eso en esta hora te digo: Señor, sálvame. Sálvame, Señor, porque padezco. Sálvame, Señor, porque perezco. Señor, sálvame. Te ruego, Dios eterno, que rompas las cadenas, las ataduras que hay en mi vida, que no me permiten ser libres. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo ruego, Señor. Amén. Si has entendido este mensaje, hermano y amigo, yo quiero invitarte a que pases aquí al frente. Seas quien sea, seas parte de la iglesia, de la congregación, de la misión.